Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 80. Viaje y pensamientos. Ubicación. Tierra de la Tierra. Korra se sentía fatal. Tenía todo el cuerpo hecho un moretón. No le sorprendió. Acababa de salir de una pelea en una jaula y había perdido. Había perdido a lo grande. Por eso estaba sentada en los bancos que rodeaban la jaula, quitándose las vendas de las manos y los brazos. Mientras lo hacía, el encargado del lugar se acercó. Toma. Le lanzó un fajo de billetes. Le dio en el costado y luego cayó en el mismo banco. Por tu mediocre participación. La antigua Korra se lo habría reprochado, diciendo que no era mediocre. Esta nueva Korra no. Era la verdad. Había sido mediocre. Gracias, dijo, agarrando el dinero. Tanto este como los envoltorios fueron a parar a la bolsa a sus pies. La miró mientras ella se levantaba, cargándose la bolsa a la espalda. ¿Sabes? Me pareces muy familiar. ¿Por qué? Entonces lo comprendió. Sí, te pareces un poco a esa chica de Avatar. Ella se quedó mirándolo fijamente, dejándole ver su ojo morado y su cara magullada. Me pasa eso muy a menudo. No tenía nada más que decir, así que se marchó. ¿Qué le pasó? Se preguntó en voz alta. Fue como si simplemente hubiera desaparecido. No lo sé. No le dijo nada más. Salió del almacén donde había tenido lugar la pelea en la jaula. Había un baño público una calle más allá. Podría usarlo para curarse. Al entrar, echó un vistazo al lugar y al instante supo que era un vertedero. No estaba segura de si lo habían vaciado recientemente. Si así fuera, probablemente no habían hecho un buen trabajo. No querría sentarse en ese inodoro a menos que lo hubieran limpiado con manguera y purgado. Menos mal que no estaba usando el inodoro. Lo que necesitaba era el espejo y el lavabo. No tenían mejor aspecto que el inodoro, pero ella estaba allí. Al abrir el agua, sus ojos se encontraron con el espejo. El cristal estaba roto como solo un puñetazo podría romperlo. Sus ojos, uno amoratado y otro ileso, la miraban fijamente. Había una grieta en el espejo justo entre ellos. Era como si estuviera viendo dos lados de ella, la verdadera Korra y la Korra que la gente quiere ver. Estaba más acostumbrada a la verdadera Korra. Su cabello había cambiado, corto para que le llegara hasta la nuca. Vestía ropa de ese verde que solo se podía encontrar en el Reino Tierra. Era un pantalón que le llegaba hasta las rodillas y una camisa, con una fina banda en cada manga. Los había comprado hacía un tiempo y aún no se los había cambiado. Rompió el contacto visual con el espejo y dobló el agua del lavabo. Se la llevó al brazo y empezó a curarse con ella. Su concentración se interrumpió cuando alguien golpeó la puerta. «Entra rápido», gritó un hombre afuera. Parecía tenso. «Vamos, tengo una emergencia». Una parte de ella quería quedarse en el baño y dejar que se retorciera. Pero lo apartó y abrió la puerta. «Date un capricho», le dijo al hombre al salir del baño. Oyó la puerta cerrarse tras ella. Siguió caminando. Mientras caminaba, pensó. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a sus amigos? ¿3 años? Sí, parecía cierto. 3 años. 2 palabras sencillas, pero con un significado tan profundo. ¿Cómo podían 2 palabras significar tanto? Significaban tanto porque ella las dejaba significar. Una luz apareció a su lado. Se giró y vio un satomóvil acercándose. Había salido a la carretera. Saltó, golpeándose el suelo con el hombro y rodando hasta ponerse de pie. ¿Era su entrenamiento de aire control? ¿O su agua control? ¿Quizás su fuego control? Ya no lo sabía. Lo que sí sabía era que ese movimiento le había hecho doler la cabeza. Qué curioso, nunca le había pasado. Se tambaleó hacia el callejón cercano, ignorando el estruendo de la bocina a sus espaldas. Miró callejón abajo, hacia la oscuridad. Allí, de pie, saliendo de las sombras, estaba ella. No era ella. Las cadenas alrededor de sus brazos. El cabello suelto y enredado en la espalda. Los ojos brillantes mirándola amenazadoramente. Era el Avatar. Korra se sorprendió al verlo. La sorpresa se transformó rápidamente en una determinación molesta. «¿Otra vez tú?», dijo, casi escupiendo las 2 palabras. La miró fijamente, sin decir nada. Agitó los brazos y azotó las cadenas contra ella. Ella inmediatamente lanzó una ráfaga de fuego para defenderse. No hizo nada porque la cadena voló bajo y la atrapó de la pierna. La tiraron al suelo, pero no la arrastraron al callejón. Fue como si la cadena se hubiera desvanecido de su pierna. Levantó un brazo para defenderse.
Otra cadena se envolvió rápidamente alrededor de su muñeca. Tiró de ella, impidiéndole usarla. El avatar se acercó. Cada paso parecía una montaña que se cernía sobre ella. Su miedo momentáneo se convirtió en ira. Disparó otra ráfaga de fuego contra la figura. «Déjame en paz», gritó. Su fuego no alcanzó nada, porque no había nada en el callejón. La figura simplemente desapareció, como siempre. Fue entonces cuando notó que había otras personas en la calle, personas que la observaban. «¿Qué le pasa?», preguntó uno de ellos. Una anciana se acercó con cuidado a Korra. «Jovencita, ¿se encuentra bien?», preguntó. Korra se puso de pie. «¿Puedo llevarla al médico?». «No, no necesito ayuda», le dijo, poniéndose la mochila al hombro. Los empujó y siguió caminando por la calle. Podía sentir esos ojos observándola. Le recordó el día que dejó Ciudad República rumbo al Polo Sur, con todos sus amigos observándola mientras navegaba lejos de la isla del Templo Aire. Pero recordaba más que eso. Recordaba los días en el Polo Sur, escena retrospectiva. Se retorcía en la cama, dormida, pero acosada por pesadillas. Las pesadillas llegaban en forma de imágenes, recuerdos. Saer se cernía sobre ella, triunfante. Korra quedó atrapada y le cortaron la respiración a la fuerza. Abrió los ojos de golpe y saltó hacia adelante, incorporándose en la cama. Por un momento, le costó respirar. Volvió a respirar y se alegró de poder hacerlo. Pero los recuerdos siempre estaban ahí, atormentándola. Sentía el sudor goteando por su frente y ni siquiera tenía calor. Era difícil pasar calor en el Polo Sur. Sintió una nariz húmeda en la pierna. Miró y vio los ojos preocupados de Naga mirándola. «Tranquila, Naga», le dijo a su amiga. «Solo es una pesadilla». Esas palabras le pesaban en la lengua. Era casi una tarea ardua pronunciarlas. ¿Por qué? Intentó volver a dormirse, pero no pudo. Tras permanecer despierta en la cama durante 5 minutos, se rindió. Tomó una bata cercana, se subió a su silla de ruedas y salió de su habitación al balcón más cercano. Sentía que necesitaba aire fresco. El que encontró era amplio y espacioso, con una hermosa vista de las luces del sur. Por una vez, se alegró de que, al ser su padre jefe, vivieran en el palacio real de la tribu del sur. Significaba que tenía el espacio para estar lejos de todos y, sin embargo, no irse. Contempló las luces en silencio. Las había creado, las había traído de vuelta, no hacía mucho. ¿O había sido demasiado tiempo atrás? Recordando el fiasco de Unalaq, parecía que fue hace siglos y, sin embargo, podría haber sucedido ayer. No, no es cierto. Ayer había sido el loto rojo. Eso sí lo sabía. Oyó pasos acercándose detrás de ella. Era su madre. ¿No puedes dormir otra vez?, le preguntó Sena. Al no responder, se arrodilló junto a la silla de ruedas. Cariño, tu padre y yo hemos intentado darte todo el espacio que has necesitado, pero estamos preocupados. Extendió la mano y empezó a acariciarle el pelo. Era algo que su hija siempre encontraba reconfortante. No duermes, apenas comes. No queremos presionarte, pero ya han pasado 3 semanas. ¿Podrías ir a ver a Katara, por favor? Katara se había ofrecido a ayudar a Korra a caminar de nuevo. La Korra de antes habría aprovechado la oportunidad. Pero la Korra de ahora dudaba, posponiéndolo una y otra vez. No tenía una buena excusa cuando lo pospuso al principio y tampoco la tenía ahora. Ni sus padres ni Katara habían dicho nada. Quizás su madre tenía razón. De acuerdo, voy, le dijo. Sena se alegró de oír eso. Vas a superar esto. Korra la miró, mostrando su inseguridad. Extendió la mano y la abrazó. Te quiero mucho. Korra no dijo nada. Se sentía segura en sus brazos, pero sabía que esa seguridad era fugaz. No quería que fuera fugaz. Sin embargo, lo fue. El hecho la hizo derramar una lágrima. A la mañana siguiente, la acompañaron a casa de Katara. Su tía abuela la recibió con los brazos abiertos, sin importarle si era la primera vez que la visitaba. Una vez que Korra estuvo en la piscina curativa, Katara comenzó a mover el agua de un lado a otro. El veneno le causó mucho daño interno, dijo tras su evaluación inicial. A Korra no le sorprendió demasiado la noticia. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó, esperando que la respuesta fuera afirmativa. Puedo ayudarte a guiar tu proceso de curación, dijo mientras dejaba de inclinarse, pero si te recuperas o no, depende de ti. Korra no dijo nada, prefiriendo contemplar el agua que la rodeaba. Sé lo que es pasar por una experiencia traumática. Y te prometo que, si te dedicas a recuperarte, te recuperarás más fuerte que nunca. Eso es lo que quiero, le dijo Korra.
Su voz estaba teñida de desesperación. Más que nada. Entonces intenta algo por mí. Miró los pies en el agua. Concéntrate en el dedo gordo. Visualízalo moverse. Respira. Korra obedeció, respirando hondo. Luego se miró el dedo gordo del pie derecho. Deseó que se moviera, pero permaneció quieto. Vamos, le dijo a su cuerpo. Muévete. Por favor. Quería que se moviera. Tenía que moverse, y así fue. Su dedo gordo se movió en el agua. No mucho. Fue más bien un tic. Pero se movió. ¿Viste eso? Le preguntó a Katara, que sonreía con dulzura. Funcionó. Durante los 2 días siguientes, trabajó en mover los dedos de los pies, luego los pies y luego las piernas. El progreso fue lento después de los 2 primeros días y muchas veces se frustró por lo que parecía ser una falta de progreso. Pero siguió adelante, porque quería recuperar la fuerza, volver a caminar. Cuando llegó el momento de sus piernas, Katara tuvo una idea para ayudarla. Llevaron unas barras paralelas a su casa, ubicadas en un espacio abierto. Las barras eran lo suficientemente largas como para que alguien pudiera bajar, darse la vuelta y regresar caminando, sintiéndose como si realmente hubiera caminado. Katara ayudó a Korra a bajar de la silla de ruedas hasta las barras, haciéndola agarrar cada barra con la mano. La mente puede ser una poderosa aliada, o tu peor enemiga, le dijo a Korra, dándole un último consejo. Ahora, quiero que intentes dar un paso. Parecía que Korra solo podía mantenerse en pie. Sus brazos la mantenían en equilibrio sobre las barras, pero eso le causaba cierta tensión. Lo sabía porque sentía el sudor en la cara. Tenía la mirada fija en el suelo, en sus pies. Se veían tan incómodos, como si nunca antes los hubieran pisado. Se lo quitó de encima, concentrándose en la tarea. Tenía que caminar. Necesitaba caminar. Intentó levantar el pie, pisando. El mercurio se clavó en su piel, incendiando su sangre. Gritó de dolor. Me dolió, me dolió. Perdió las fuerzas y cayó al suelo. Le dolía un poco el cuerpo, pero nada más. Estaba más preocupada por la vergüenza de lo sucedido. Katara la vio empezar a cubrirse la cabeza con los brazos. Era algo que siempre hacía cuando sentía que había fallado en algo importante. «Estás bien», le aseguró en voz baja, arrodillándose junto a Korra. «Tu cuerpo cree que sigue en peligro, pero aquí estás a salvo. Usa tu mente para superar el dolor. Inténtalo de nuevo». No quería volver a intentarlo. Era demasiado vergonzoso. «Ya terminé por hoy». «¿Estás seguro?» «Sí», miró hacia su silla de ruedas. «Quiero volver a casa». «Muy bien». Se levantó y le ofreció una mano. «Te ayudaré a volver». Juntas regresaron a la silla de ruedas, y ella ayudó a Korra a sentarse. «Espero que vuelvas mañana». «Ese sí», dijo ella, incapaz de evitar ese deje de vacilación en su voz. Regresó al día siguiente. Y al siguiente. Pronto los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Aún así, seguía en la silla de ruedas. Sentía que nada cambiaba. Todo a su alrededor permanecía estático. La única prueba que tenía de que el mundo seguía adelante eran las cartas que le escribían sus amigos. Cada vez que leía una, era como si pudiera oír su voz en sus oídos, leyéndola por ella. «Querida Korra. Te extraño», decía la carta de Asami. «Ciudad República no es lo mismo sin ti. ¿Cómo te sientes? Todo va bien por aquí. Acabo de conseguir un gran contrato para ayudar a rediseñar la infraestructura de la ciudad, así que estaré bastante ocupada por un tiempo. Además, está el entrenamiento que me está haciendo Naruto Sensei. Él y los demás paragones nos están entrenando juntos como aprendices. Si no lo supiera, pensaría que se están volviendo más sádicos. Aunque, claro, también parece que están tramando algo». Se rió de eso cuando resultó que habían estado planeando algo. Varias cartas de Asami le contaban sobre vivir en la calle, luego vivir en un apartamento con Tano y Tu, tratando de pagar el alquiler y mantener los trabajos que tenían. Durante ese tiempo, Korra se preguntó si aún podría desempeñar su trabajo como directora de Industrias Futuro. ¿Tendría alguien que pudiera reemplazarla si ella no lo hacía? Pero las cartas también le mostraban que a Asami le gustaba el desafío de su situación, diciendo que le daba una nueva perspectiva de las cosas. Casi sonaba triste cuando se les permitió volver a ser quienes eran. Las cartas de Mako tenían un tono diferente. Quizás se debía a su voz en el oído. «Oye, Korra. Bueno, no se me dan muy bien escribir cartas. Son las 2:15 de la tarde. Hace buen tiempo. Hay probabilidad de chubascos de nieve más tarde. Pero basta de bromas. Espero que estés bien. Yo.
He vuelto a la carga. Beifon me ha puesto a vigilar el escondite del monzón rojo. No te vas a creer lo que está pasando. Siempre sentía una leve sonrisa en los labios al terminar de leer una de sus cartas. Siempre le había gustado ser policía más que ser un maestro o cualquier otra cosa. Cuando se unió a la policía, fue como si su sueño se hubiera hecho realidad. Las cartas de Bolin siempre le parecieron un poco extravagantes, pero ella las aceptó con naturalidad. Era el único que enviaba fotos con sus cartas, por crudas que fueran. Mi querido avatar Korra. Aunque han pasado 2 semanas desde tu partida para convalecer en la tierra natal de tus compañeros, siento que nuestra amistad no conoce el tiempo, ni la distancia. Te alegrará mucho saber que encontré un buen empleo con Sir Barrick y Lady Kubira. Parto mañana con cierta inquietud, pero estoy deseando ofrecer toda la ayuda posible para estabilizar el reino tierra. Debería haberse alegrado por Bolin, lo sabía. Pero sus noticias se vieron atenuadas por las otras cartas que le contaban sobre el motín ocurrido el día que fue a alistarse. También sabía que había dejado el buen trabajo que Asami le había conseguido para unirse, algo que la había molestado. Pero cuanto más recibía cartas, más se desvanecía la felicidad que sentía. Sus vidas seguían su curso, cambiando. La suya permanecía inmóvil, estática. Con cada carta que recibía, la felicidad se desvanecía un poco más. Para cuando su felicidad se extinguió por completo, le costaba contener las lágrimas cada vez que recibía una nueva carta. Pero siempre las guardaba, sin tirar ninguna. Una vez más, miraba las barras paralelas en casa de Katara desde su silla de ruedas. Parecían burlarse de ella. Lo hacían cada vez que las probaba. Katara estaba sentada cerca con una taza de té. Tomó un sorbo y luego miró a Korra. Cuando estés lista, dijo. Korra suspiró frustrada. ¿Qué sentido tiene? Llevamos casi 6 meses con esto y apenas puedo dar un par de pasos sin desplomarme. Sé que estás frustrado, pero... Claro que estoy frustrada. Espetó. De repente, todo lo que había estado guardando en su interior salió a la luz. Un loco me envenenó y ahora no puedo vestirme, ni cocinar, ni hacer nada por mí misma. Y todo este tiempo, mis amigos han estado ayudando al mundo mientras yo estoy atrapada contigo y ni siquiera puedes curarme. Se detuvo y vio la mirada de asombro de Katara. La ira que había extinguido ante esa mirada. Eso salió mal. Está bien, dijo, dejando la taza y acercándose a ella. Deja que tu ira y tu frustración fluyan como el agua. Parecían palabras sabias, pero Korra no sabía cómo aplicarlas a su vida. Intento entender por qué me pasó esto, pero nada tiene sentido. Apartó la cara de sus manos. Estoy cansada, Katara. Estoy muy cansada. Se arrodilló ante ella con una sonrisa amable. Korra, sé que te sientes sola ahora mismo. Pero no eres el primer avatar que ha tenido que superar un gran sufrimiento. ¿Te imaginas el dolor que sintió Aang al enterarse de que le habían arrebatado toda su cultura? Ella había estado allí cuando vio los cuerpos, cuando vio el cuerpo de Gyatso rodeado de soldados muertos de la Nación del Fuego. Korra no podía imaginarlo. Siempre tuvo a su familia, su tribu, su cultura. Eso debió ser horrible. Pero nunca dejó que eso destruyera su espíritu. Decidió encontrarle sentido a su sufrimiento y finalmente, encontró la paz. Ella puso su mano sobre la de ella, dándole más apoyo silencioso. Esas palabras la reconfortaron. También la hicieron preguntarse, ¿y qué voy a encontrar si supero esto? Preguntó. No lo sé, dijo con una sonrisa. ¿Pero no será interesante averiguarlo? Korra lo pensó un momento. Eso fue todo lo que necesitó para sentir, agarrarse al extremo de los barrotes y levantarse de la silla de ruedas. Se quedó entre ellos, con los brazos temblorosos mientras la sostenían. Katara estaba a su lado. Cierra los ojos, le indicó. Visualízate caminando hacia Naga. El perro oso polar estaba al otro lado de los barrotes. Se animó al oír su nombre. ¿Lo ves? Tenía los ojos cerrados, pero aún podía ver a Naga al otro lado. La estaba esperando. Sí. Ahora, da ese primer paso. Ese primer paso fue lento, y cuando su pie volvió a tocar el suelo, lo hizo con cautela. Igual que el siguiente. Y el siguiente. Pero siguió dando pasos, caminando hacia Naga. Sentía que se fortalecía con cada paso. Lo lograste, se dijo. Al tropezar, casi se cae. Pero se agarró a los barrotes y evitó caer al suelo. Se incorporó. Parecía mucho más difícil de lo que debería haber sido. Sus brazos se tensaban por el esfuerzo. Vamos, se dijo. Sigue. Esos últimos pasos parecieron los más dolorosos, pero Naga estaba allí.
Solo tenía que seguir. Cuando llegó al final de los barrotes, Naga seguía fuera de su alcance. Tenía que seguir caminando, más allá de los barrotes. ¿Pero podría? ¿Sería capaz de caminar sin los barrotes para ayudarla? Tenía que descubrirlo. Así que se soltó y siguió caminando. 2 pasos más, pasos que dio con las manos libres, y pudo extender la mano y abrazar a Naga. No lo hizo, pero sí se desplomó contra su amiga, hundiéndose casi por completo en su pelaje. Seguía de pie y no se caía. Fin del flashback. Ese momento en que por fin pudo volver a caminar solía dibujar una sonrisa en el rostro de Korra. Ahora, lo ignoraba sin pensarlo 2 veces. También ignoraba los días siguientes, en los que siguió caminando, recuperando fuerza en las piernas. Rápidamente pasó de usar un bastón para caminar temblorosamente por la habitación a cruzar un edificio sin tropezar ni una sola vez. Esos recuerdos se desvanecieron de su mente sin pensarlo 2 veces. Estaba más concentrada en caminar por las calles que en sus recuerdos. Algo se movió detrás de ella, despertando sus sentidos. Se detuvo y miró hacia atrás. No había nada. Qué raro, pensó. Al darse la vuelta, había un cachorrito sentado en el camino. Su pelaje era blanco y limpio. Debía de ser de alguien. Le ladró y meneó la cola. No le tenía miedo. No sabía quién era. Se arrodilló y le acarició la cabeza. ¿De dónde sales, pequeña preciosidad?, preguntó. No pudo evitar sonreír. ¿Cómo no hacerlo? Levantó la vista y se quedó paralizada. El avatar estaba de pie sobre ella, en lo alto de las escaleras. Esos ojos brillantes la observaban, juzgándola. El cachorro se giró y empezó a gruñirle. Ella se sorprendió por esa acción. ¿Tú también la ves?, preguntó en un susurro, sin poder apartar la vista de la figura. El cachorro seguía gruñendo y el avatar seguía mirándolos. Si tú también la ves, dijo Korra, levantándose, quizás no me estoy volviendo loca. El cachorro seguía ladrando al avatar. No respondió. La niebla apareció tras él, enroscándose hasta cubrir la calle. Cubrió la figura como un velo. Estaba allí un segundo, y al siguiente desapareció. Cuando eso sucedió, el cachorro dejó de gruñir. Se relajó y volvió a ser feliz. Korra estaba asombrada por todo el asunto. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. Se sintió un poco tonta por un momento. Después de todo, estaba hablando con un cachorro. Pero parecía que el cachorro tenía algo en mente. Subió las escaleras corriendo, miró hacia atrás y le ladró un par de veces. ¿Quieres que te siga? ¿Por qué? El cachorro volvió a ladrar y se perdió en la niebla. Ella lo observó un momento. Luego se decidió. De acuerdo, dijo con determinación. A ver qué encuentro. No caminó tras el cachorro. Corrió. No sabía por qué, pero había esperanza en su corazón. La última vez que tuvo esa esperanza fue cuando Tenzin vino de visita. Escena retrospectiva. Una vez que pudo marcharse, Korra abandonó el Palacio Real y regresó al complejo donde creció. Se sentía bien estar de vuelta allí, como si todo volviera a la normalidad. Empezó a entrenar de nuevo, algo por lo que no discutía. Era como ponerse unas botas viejas y conocidas. Todo iba bien cuando supo que Tenzin vendría de visita. La noticia la emocionó. Podría demostrar que lo estaba haciendo muy bien, así que cuando vio a Oji sobrevolando el recinto, a punto de aterrizar, no pudo evitar subirse de un salto. Cuando Tenzin bajó, corrió hacia él y le dio un fuerte abrazo. «¡Qué alegría verte!», dijo alegremente. Katara se acercó por detrás, observando cómo se reencontraban. «¿Cómo has estado, Korra?», preguntó Tenzin, rompiendo el abrazo. La observó con más atención. Estaba mucho más sana y animada que cuando zarpó del templo aire de la isla. «Te ves estupenda. Me siento genial». Lo agarró de las manos y empezó a arrastrarlo hacia el campo de entrenamiento. «Vamos, quiero demostrarte cuánto mejor lo estoy haciendo». Decidió usar fuego control, enfrentándose a los mismos 3 hombres que participaron en su prueba final. Una vez en la plaza de entrenamiento, equipados, se sintió más animada que nunca. Empezó con el básico, lanzando un combo básico a sus oponentes. 2 puñetazos y una patada, uno para cada uno. Todos desviaron el golpe, como se suponía. Deberían haber seguido así, calentando más antes de entrar en combate. Pero estaba demasiado ansiosa. No necesitaba tanto calentamiento. Quería demostrarle a Tenzin que estaba bien. «Ataquen», ordenó a los maestros fuego. «Puedo con ello». Se detuvieron un momento, mirándose. Luego, el momento pasó y obedecieron. Se lanzaron hacia adelante, desviando el fuego en un ataque coordinado.
Ella se mantuvo firme y desvió el fuego. Cuando el último llegó en una ráfaga, extendió las manos y lo empujó, desviándolo de su cuerpo. Se abrió paso entre la corriente, usando todo su cuerpo como un todo para impulsarse. Despejó el fuego y Saer flotó en el aire un instante. Luego se abalanzó para atacarla. Él venía. Tropezó y fue alcanzada por una ráfaga de fuego. Retrocedió y, por reflejo, dobló fuego. Sus lanzamientos fueron desviados y no alcanzaron nada. Una segunda ráfaga la derribó al suelo. Tenzin ya no aguantó más. Corrió a su lado e hizo una señal a los maestros fuego. Muy bien. El combate de entrenamiento ha terminado. Ordenó. Dejaron de atacar y se alejaron, quitándose el equipo al paso. Miraron de reojo al avatar, preguntándose qué había pasado. Korra se sintió decepcionada consigo misma al levantarse. Pero también estaba enojada. Creí que estaba lista, le dijo a Tenzin y a sí misma. No hay vergüenza en tomarte el tiempo necesario para recuperarte por completo, le dijo Tenzin. Ser el avatar puede esperar. ¿De verdad acaba de decir eso? ¿Pero qué pasa con el Reino Tierra? He oído que sigue siendo un desastre ahí fuera. La situación se ha ido estabilizando desde que Kubira tomó el mando. Esa noticia me deprimía. Pero debería ser yo quien arreglara las cosas, no ella. Ella era el avatar. Era su trabajo. Sé que quieres ayudar. Pero créeme, todos tienen esto bajo control. Solo creo que necesitas. Su voz se apagó al notar que la miraba fijamente. Si me dices ten paciencia, te juro que te voy a dar un buen golpe en la boca. Lo amenazó. Le daba igual si era un profesor veterano o no. Hizo un esfuerzo por no mirarla a los ojos. No, iba a decir que necesitas no preocuparte por el futuro. Agradece dónde estás ahora y el progreso que has logrado. A ella no le gustó la respuesta y se alejó, tirando el casco al suelo. No vio ni una sola vez la expresión triste en su rostro. Tenzin no se quedó mucho tiempo, solo 3 días. Cuando se fue, Korra se dedicó por completo a entrenar. Todo lo que sabía sobre control, lo reaprendió. Cuando no entrenaba con todas sus fuerzas, Katara la curaba. Y cuando no hacía ninguna de las dos cosas, meditaba. Aún así, aunque hacía lo que podía, no parecía que le sirviera de nada. Era lo mismo, una y otra vez. Lo único que la consolaba era responder las cartas que recibía. O mejor dicho, a una sola persona. Cada vez que terminaba una, la leía para sí misma. Querida Asami, siento no haberte escrito antes, pero cada vez que lo intento, nunca sé qué decir. Los últimos 2 años han sido los más difíciles de mi vida. Aunque ahora puedo moverme bien, sigo sin poder entrar en el estado avatar. Sigo teniendo visiones de Saer y de lo que pasó ese día. Katara cree que mucho de esto está en mi cabeza, así que he estado meditando mucho, pero a veces me preocupa no recuperarme del todo. Por favor, no les digas a Mako ni a Bolin que te escribí a ti y no a ellos. No quiero herir sus sentimientos, pero es más fácil contarte esto. No creo que lo entiendan. De nuevo, las semanas se convirtieron en meses. Luego, los meses en años. Entrenó, sanó y meditó, pero nada cambió. Antes de darse cuenta, habían pasado 2 años y seguía en el Polo Sur, recuperándose y nada más. Empezó a preguntarse si debía irse. Era una pregunta que la atormentaba cuando no estaba haciendo nada, la dejaba pensativa. Debió de notarse una noche durante la cena. Su madre miró al otro lado de la mesa y preguntó, ¿todo bien, cariño? La pregunta no la sorprendió ni la tomó por sorpresa. De hecho, llevaba un tiempo esperándola. Hay algo que necesito decirles. ¿Qué pasa? Preguntó Tonrak. Quiero volver a Ciudad República. ¿Estás segura? Preguntó Sena. Aún no se había recuperado del todo. Sé que aún no estoy al 100%, pero siento que he llegado a un punto muerto. Necesito estar donde está la acción, donde están mis amigos, añadió con una leve sonrisa. Tenía la sensación de que si volvía a la emoción, podría recuperarse. Tonrak guardó silencio durante un largo rato, intercambiando en cambio una mirada con su esposa. Sabían que, como avatar, Korra querría estar donde estuvieran los problemas para intentar solucionarlos. Pero como padres, querían asegurarse de que estuviera preparada. Finalmente, tomó una decisión. Haré que el Loto Blanco prepare un barco y te llevarán de vuelta a Ciudad República en cuanto estés lista. No, quiero ir sola y tener tiempo para despejarme. Me hará bien. ¿Estás seguro? Ella asintió. Estoy segura. Había estado rodeada de gente desde que llegó al Polo Sur. Siendo sincera, se había vuelto un poco empalagoso. Solo quería un tiempo a solas, sin nadie más.
Navegar a Ciudad República en su propio barco debería ser suficiente. Una vez allí, podría llevarse bien con sus amigos. Sena no discutió la idea. «Puedes llevarte mi viejo barco», le dijo a su hija. «Necesita algunos arreglos, pero aún se puede navegar». Korra la miró. «Gracias, mamá». «De nada, Korra. Solo prométeme que estarás a salvo». «Estaré a salvo», prometió. Reparar el barco no le llevó más de 2 días de trabajo constante, algo en lo que Korra se entregó por completo. Una vez terminado, zarpó y dejó a todos atrás, incluyendo a Naga. Siguió despidiéndose de ellos en el muelle hasta que supo que podía navegar libremente. No evitó que le doliera el corazón oír el aullido solitario de Naga. Mientras navegaba hacia Ciudad República, se dio cuenta de algo. Era la primera vez que ella misma pilotaba el barco. Las 2 últimas veces que había estado en un barco, siempre había tenido un motor que lo impulsaba. La última vez que había estado en un barco a vela fue a los 10 años, cuando sus padres le enseñaron a navegar. Era curioso cómo esas viejas lecciones volvían como si no hubiera pasado el tiempo. Quizás era la mujer de tribu que llevaba dentro. También ayudaba el hecho de que fuera maestra a aire cuando se desplomaba. Podía seguir navegando cuando no había brisa. Su viaje a Ciudad República no era desde el Polo Sur. Si quería o tenía que hacerlo, había varios puertos en el camino donde podía atracar para pasar la noche o reabastecerse. La primera vez que atracó en uno de ellos fue para abastecerse, ya que empezaban a escasear. Era una pequeña isla cerca del Reino Tierra, cerca del Ecuador. Eso le proporcionaba un clima agradable y soleado. Se había quitado el abrigo y había dejado que la brisa le acariciara la piel. Era una sensación agradable, una sensación que había echado de menos en el Polo Sur. Al pasar junto a una caseta en el muelle, notó que el hombre que se abanicaba dentro también vendía comida. Podría almorzar algo antes de ir a buscar provisiones. 2 langostas, por favor, le dijo, acercándose. Estaba listo para tratarla como a cualquier otra clienta, cuando la observó atentamente. ¿Pero tú eres el avatar?, preguntó. Sí, ese soy yo. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con la comida. Su rostro reflejaba pura alegría. No lo puedo creer. ¿Te importa si me tomo una foto para mi muro de avatares?, preguntó, señalando hacia atrás con su abanico. Al apartarse, ella pudo ver su muro de avatares. Era una serie de fotos. En realidad, solo era una foto, la de Aang. Observó a su predecesor doblando 2 trozos de marisco con algún truco. Era un poco extraño ver esa foto. Siempre que había visto el rostro de Aang, lo veía con gracia serena, majestuosidad regia o con la gentil calidez de una familia. Pero en esta foto se veía mentecato. No había otra palabra para describirlo. Parecía ridículo. Sobre todo con esa gran sonrisa. Esto era demasiado raro para ella, pero también la hizo pensar en algo más. Algo que Naruto le había dicho. ¿Qué era? ¿Cuándo un hombre deja de ser hombre y empieza a convertirse en leyenda? Susurró su voz desde tiempos remotos. Sí, eso era. Aún no tenía la respuesta, pero sentía que estaba ante una pista importante. Entonces recordó lo que le había preguntado. Bueno, tengo un poco de prisa, intentó decirle. Solo será un segundo. Le aseguró, acercándose mucho a su rostro subiéndose a la mesa. Se apartó y entró en su caseta. A Avatar Aang le encantaban mis wraps de algas, ¿sabes?, le dijo mientras buscaba su cámara, tirando lo que se interponía en su camino. Así que los llamé rollitos Aang. Salió de la caseta con la cámara en un trípode. Siguió hablando mientras la colocaba frente a Korra. Ahora son mis favoritos. Y ni siquiera tienen pescado. Se rió de su propio chiste mientras enfocaba la lente hacia ella. Ahora, sonríe. Hizo lo que le dijeron. La sonrisa le pareció extraña, y debió de parecerlo también. Presentía que no le iba a gustar el resultado final. El tendero siguió hablando mientras sacaba la cabeza del marco de la cámara. Pero si pudiera conocer a cualquier avatar, elegiría a Kyoshi. Abatiendo un calamar tiburón con una sola mano. Esa sí que es una dama a la que me gustaría conocer. Declaró con una expresión soñadora. Vale, pensó Korra. No tenía el mismo deseo de conocer a Kyoshi. Tras descubrir la verdad sobre los orígenes del avatar y la existencia de los paragones, revisó las historias de sus predecesores, todo lo que pudo encontrar. Y descubrió que, si bien Kyoshi era una mujer extraordinaria, también era una persona inflexible que podía, y de hecho, llevar las cosas demasiado lejos. En definitiva, no quería conocer a Kyoshi. Ladrones. Gritó una voz a sus espaldas.
Se giró justo a tiempo para ver a unos ladrones saliendo corriendo de una tienda. La dueña, una anciana, salió a la puerta y no paraba de gritarles: «¡Vuelvan!». «Oh, no te preocupes, el avatar está aquí», le gritó el comerciante. «Espera, ¿qué?», pensó Avatar. ¿Por qué se estaba involucrando en esto? «Bueno, ¿qué esperan?», señaló con ambos dedos a los ladrones que huían. «A por ellos». Se tomó un momento para pensarlo. Luego se arrepintió de haberlo hecho. ¿Por qué debería pensarlo? Eso fue lo que hizo. Saltó del muelle, doblando el agua para cruzar la ensenada. Llegó a tierra frente a los ladrones. «Entreguen las bolsas o si no», les ordenó. Decidieron ir con otro. Uno de ellos dobló la arena, lanzándola hacia ella. Ella lo evitó rodando. Pero rodó justo contra la roca del segundo ladrón, golpeándose en la cabeza. Cayó al suelo, agarrándose la frente de dolor. Mientras lo hacía, los dos ladrones huyeron. Nadie más los detuvo. Una vez que el dolor de su frente se desvaneció, abrió los ojos. El dueño y el dependiente se cernían sobre ella. «¿Estás seguro de que es el avatar?», le preguntó el dueño al dependiente. Él no le respondió. Korra solo quería enterrarse en la arena. No se quedó mucho tiempo en la isla después de eso, solo lo suficiente para abastecerse y salpar. Pasó otra semana antes de que llegara a la bahía de Yue. Llegó de noche, con la ciudad completamente iluminada. Inclinó el barco hacia la isla del Templo Aire. Estaba rodeada de niebla, pero confiaba en poder despejarla para atracar con seguridad. Sorprendería a Tenzin y a su familia en el desayuno de la mañana siguiente. Sería genial. Ansiaba ver sus caras cuando la vieran sentada a la mesa. A medida que se acercaba a la isla, la niebla se disipó, revelando un afloramiento rocoso. Alguien estaba de pie sobre las rocas. No, no era alguien cualquiera. Jadeó de sorpresa al verse de pie sobre las rocas. Pero no era ella, no exactamente. Era el avatar, mirándola con ojos brillantes. La luna llena se cernía tras él, haciéndolo parecer aún más amenazador. Su rostro reflejaba ira, desde la inclinación de sus cejas hasta el ceño fruncido. La miró, casi formulando una pregunta incriminatoria. «¿Qué haces aquí?». Korra sintió el sudor correr por su frente mientras lo miraba. La pregunta le rondaba la cabeza y le susurraba al oído. ¿Qué hacía allí? No lo sabía. Y esa respuesta la hizo dar la vuelta y alejarse de Ciudad República. Se había equivocado. No podía volver atrás, todavía no. Las cosas no serían diferentes, solo más de lo mismo. Tenía que cambiar, ser diferente. ¿Pero cómo? Esa pregunta la atormentó hasta que salió de Ciudad República. La respuesta le llegó una noche, tumbada en la terraza, contemplando las estrellas. Un viaje, podía emprenderlo. Era algo en lo que nunca había pensado. Todas sus vidas pasadas emprendieron viajes mientras aprendían las artes del control y cómo ser el avatar. Ella nunca tuvo eso. Entrenó en 2 lugares, al segundo al que huyó, y tropezó de una aventura a otra. Nunca tuvo un viaje de verdad. Tal vez eso era lo que necesitaba. Así podría encontrar lo que buscaba. Pero no podía irse como estaba ahora. Todavía era reconocible. Bastaba con que la gente buscara la ropa azul de los miembros de la tribu y su peinado para saber que era ella. Tenía que cambiar de apariencia. Eso fue fácil. Encontró un pueblo en el Reino Tierra del Sur y compró ropa nueva allí. Luego navegó un día hasta una isla, donde los arroyos podían llevar su bote tierra adentro. Una vez que perdió de vista el océano, empezó a cambiarse. Lo primero que hizo fue colocar la ropa nueva que había comprado. Así podía ver todo el atuendo que usaría. Lo único que pensaba era en lo verde que era. Sabía que la había comprado así porque necesitaba vestir de otro color, pero era una mujer de tribu hasta la médula. No usar al menos una prenda de color azul le resultaría extraño, pero apartó esa rareza y se cambió de ropa. Luego se deshizo el pelo, soltándolo de la cola y las trenzas. Una vez cambiada, se quedó mirando su ropa vieja un momento. ¿Debería quemarla?, se preguntó. Sin duda, sería la mejor manera de deshacerse de ella. Pero cuando su mano empezó a levantarse, se detuvo. No era práctico quemar la ropa. No cuando podía tirarla en el contenedor de caridad de un monasterio. Se dio la vuelta y se acercó al pequeño muelle donde estaba atracado su barco. Miró el agua, usando la superficie transparente para comprobarse. La ropa le sentaba bien. Casi parecía una mujer de tribu, pero nadie lo adivinaría a menos que se fijaran bien. Se miró el brazo, donde descansaba el brazalete. No se lo había quitado con el resto de la ropa. ¡Qué tontería! Debería haberlo hecho.
Cuando se lo quitó y lo tuvo en la mano, lo miró un momento. Llevaba mucho tiempo con ella. Era parte de ella de una forma en que su ropa no lo había sido. Eso significaba que tenía que irse. Lo arrojó al agua y lo observó mientras se alejaba en la corriente. Siguió observándolo hasta que se hundió, desapareciendo de la vista. Solo quedaba una última cosa por hacer. Su cabello. Tenía que cambiar. Agarró los extremos y se los echó hacia atrás, contra la cabeza, sujetándolos con una mano. Con la otra, tomó el cuchillo que había comprado en el mismo pueblo y lo levantó. Al rozar la hoja con el pelo, se detuvo. ¿Podría hacerlo? Si lo hacía, no habría vuelta atrás. Podría cambiarse de ropa. Podría sacar su brazalete del agua. Pero el pelo, eso llevaba tiempo. Y el tiempo la cambiaría. Ese reconocimiento era todo lo que necesitaba. Quería cambiar. Quería ver si era diferente. Y eso significaba ser otra persona. Así que dio el paso. La opresión que sentía en la mano desapareció. Su cabello volvió a caer sobre su cuello. Miró lo que tenía en la mano. Antes era su cabello. Ahora, solo era un mechón. Lo arrojó al suelo y le prendió fuego. Mientras ardía, miró el reflejo del agua. Korra, el avatar, no la miraba fijamente. Era solo Korra. Curiosamente, incluso con todos los cambios que había hecho, seguía sintiendo que nada había cambiado. Al zarpar de nuevo, sintió la necesidad de centrarse, de encontrar paz. Quizás si pudiera hablar con Raava, la encontraría. Pero al meditar en el barco, no encontró nada. Era como si Raava no estuviera allí. Era desconcertante. Quizás si estuviera en un lugar más espiritual, encontraría el espíritu. Bueno, no había lugar más espiritual que el mundo espiritual. Eligió navegar hacia el polo norte en lugar del sur. Allí arriba, la conocían menos personas. No navegó hacia la capital, sino hacia uno de los pueblos costeros. Una vez que su barco estuvo debidamente atracado, lo dejó allí y se dirigió hacia la tundra. Cruzarla fue difícil, más aún sin nada. Aún así, no se rindió y, cuando vio la luz del portal a través de una tormenta de nieve aullante, se alegró de haberlo logrado. Al cruzar el portal, sus ojos se encontraron con el árbol del tiempo. Seguía en el mismo lugar que antes. Los espíritus se arrastraban y saltaban por sus raíces, tronco y ramas. Algunos incluso volaban por los aires. Era una visión que habría hecho llorar a poetas y a artistas buscar sus herramientas. Se tomó un momento para observar la escena. Luego caminó hacia el árbol. Los espíritus se alejaron a medida que ella se acercaba. No había problema. No estaba concentrada en ellos. Se metió en el hueco que solía ser la prisión de Baatu. Era un buen lugar para meditar. La última vez le ayudó. Después de quitarse el abrigo, se sentó en la postura de meditación habitual. Miró hacia el interior del árbol. No pasó nada. Se concentró en su interior, prestando atención solo a su respiración. Dentro y fuera, dentro y fuera. Todos, vengan. Gritó una voz frente a ella. Es el avatar. Entreabrió un ojo y vio pequeños espíritus reunidos en la abertura para observarla. Cerró el ojo y volvió a intentar meditar. ¿Estás segura?, le preguntó otro espíritu al primero. No siento ninguna energía Raava a su alrededor. Además, no está vestida como el avatar. ¿Y el avatar no lleva coletas? Parecía que su disfraz funcionaba. Sin embargo, toda esa charla la molestaba. ¿Te importa?, preguntó, entreabriendo el ojo. Intento concentrarme. Cerró el ojo de nuevo, pero luego los abrió. Y sí, soy el avatar. Solo llevo ropa diferente y me corté el pelo. ¿Lo ven?, dijo el primer espíritu con entusiasmo. Les dije que era ella. Él y los demás espíritus, lo suficientemente pequeños como para entrar, lo hicieron, congregándose a su alrededor. ¿Cómo es que han estado fuera tanto tiempo? Me lastimé bastante hace un tiempo y perdí el contacto con mi espíritu avatar, explicó, bajando las manos. No me extraña que no pudiera sentir la energía de Raava, dijo la segunda voz, que pertenecía al espíritu con patas de anguila. Vine al árbol del tiempo con la esperanza de reconectarme con Raava y activar el estado avatar. Pero no funciona. El primer espíritu, una cosita adorable que parecía estar hecha de nubes y tenía hojas por orejas, aleteaba en el aire. La última vez que estuve aquí, tuve todo tipo de visiones. Ahora no veo nada. Tal vez podamos ayudarte a mejorar, sugirió el espíritu, sonriéndole. Simplemente levantó el espíritu de su regazo y lo volvió a dejar en el suelo. Lo siento, dijo al levantarse, pero durante años, la gente ha dicho que puede ayudarme a mejorar. Empezó a caminar hacia la abertura del árbol.
Nada ha funcionado. Se detuvo un momento y los miró a todos. Tengo que resolver esto sola. Al dirigirse al portal norte, se dio cuenta de que unos ojos la observaban. No eran los ojos de los espíritus. Habían vuelto a sus actividades habituales alrededor del árbol. No, esos ojos estaban enfocados únicamente en ella. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Excepto que las montañas podrían estar un poco más cerca. Era el mundo espiritual, así que pensó que las montañas también habían cambiado. Pero entonces volvió a mirar. Vio que las montañas estaban más cerca. De hecho, se acercaban. Directamente hacia ella. Probablemente debería haber atravesado el portal, pero algo la hizo quedarse quieta, observando esas montañas. Cuanto más se acercaban, más se daba cuenta de que estaba equivocada. No eran montañas. No eran montañas en absoluto. Eran criaturas, espíritus. Gran espíritu. Realmente grandes espíritus. Más grande de lo que jamás había visto. En realidad, grande no era la palabra correcta. No, la palabra correcta sería titánico. Cuando finalmente dejaron de moverse, contó 8, todas criaturas diferentes. Algo que le llamó la atención fue que cada una tenía un número distinto de colas. Con cada criatura, la cola crecía una, pasando de 1 a 8. Sin embargo, de alguna manera, sentía que debería haber una más, una criatura con 9 colas. No sabía por qué sentía que faltaba una. Simplemente faltaba. Las criaturas la miraron en silencio. Ella les devolvió la mirada y se sintió cada vez más enojada. ¿Por qué la miraban así? ¿Por qué? ¿Por qué no decían nada? Volvió a mirar el árbol. Todos los espíritus se habían ido. Solo estaban ella y esos espíritus gigantescos. ¿Pero eran espíritus? ¿O eran algo más? No lo sabía, y eso la enfurecía aún más. Oigan. Les gritó a las criaturas, perdiendo los estribos. ¿Van a hacer algo? ¿Decir algo? ¿O se van a quedar ahí parados? ¿Qué van a hacer? No le hicieron nada. Solo dieron media vuelta y se fueron. Simplemente se alejaron. Korra los vio irse, viéndolos desaparecer en la distancia hasta que finalmente se desvanecieron. No sabía por qué se sentía frustrada y aliviada a la vez por su partida. Era un instinto profundo, algo que no tenía ni idea de por qué estaba allí. Al final, se dio la vuelta y regresó por el portal al mundo real. Como intentar encontrar a Raava en el mundo espiritual no dio resultado, lo único que Korra pudo pensar fue recorrer los países para ver si encontraba la respuesta allí. Viajó desde el Polo Norte hasta el Reino Tierra y la Nación del Fuego. Incluso se acercó a algunos templos del aire, pero nunca se detuvo allí. Demasiada gente la conocía allí. Esa fue la misma razón por la que se mantuvo alejada del Polo Sur. Sin embargo, fuera donde fuera, nunca sentía que encontraba lo que buscaba. Lo sabía porque, donde quiera que fuera, en una ventisca aullante o en medio de un volcán activo, el avatar siempre estaba allí, observándola, juzgándola. Siempre que lo veía, no podía sostenerle la mirada y caminaba un poco más rápido. Pero esos no eran los únicos ojos que la observaban. Había otros, unos que no podía ver, pero que sentía. Había ojos diferentes, cada uno con una sensibilidad distinta, que cambiaba cada vez que iba a una región distinta. No podía identificar esos ojos. Solo podía ver al avatar. Seguía escribiendo a sus padres y amigos, mintiéndoles sobre dónde estaba. Seguía releyendo sus cartas para asegurarse de que no se equivocaban. Queridos mamá y papá, llegué a Ciudad República hace un par de semanas y estoy encantada. Me alegra volver al templo y es genial ver a mis amigos. No se preocupen, me lo estoy tomando con calma, pero espero volver pronto a la acción. Los extraño mucho. Por favor, denle un fuerte abrazo a Naga de mi parte. Con cariño, Korra. Cada vez que leía una de esas cartas, sentía que sabrían que mentía. Pero seguía enviándolas y no recibía ninguna, exigiéndole que volviera a casa o que se enterara de dónde estaba. Cuando llegó al Reino Tierra por tercera vez, aterrizó cerca del desierto de Sichuan. Podría haberlo rodeado, pero solo lo había atravesado una vez. Decidió hacerlo de nuevo, esta vez bajo sus propios términos, sin perseguir a nadie ni ser capturada por los militares. Pero al cruzar el desierto, una tormenta de arena la atrapó. Aún podía ver hacia dónde se dirigía, así que siguió adelante. Usó un pequeño movimiento de aire control para desviar la arena. Después de 2 horas, sintió que la tormenta amainaba. Dejó de desviar la arena y bajó el brazo. Al levantar la vista hacia una duna cercana, vio una figura de pie en la cima, observándola. Con solo una mirada, supo que no era una figura, sino un espíritu.
Era un espíritu que había visto en una vida pasada y una vez durante la convergencia armónica. ¿Raava? Preguntó esperanzada, sin obtener respuesta. ¿Era ella? ¿Era realmente ella? Tenía que serlo. Ella estaba justo allí, encima de la duna. Sus piernas empezaron a correr y luego a subir la duna. Raava. Gritó, extendiendo la mano para tocar al espíritu. Pero al llegar a la cima, estaba sola. Raava no estaba allí. Raava nunca había estado allí. Se quedó allí, en la cima, bajando la mano. Las lágrimas comenzaron a formarse en las comisuras de sus ojos. Algunas comenzaron a caer. Si viera al avatar en ese mismo instante, se derrumbaría por completo. ¿Te quedarás ahí parada? Preguntó una voz a su alrededor. Flotaba en el aire y provenía de la tierra al mismo tiempo. Se giró, mirando el desierto. ¿Quién anda ahí? Preguntó. Muéstrate. ¿Por qué debería? ¿Por qué me lo dijiste? ¿Porque eres el todopoderoso avatar? Esa pregunta contenía mucha burla. Ella odió esa burla. Muéstrate, ahora. No, no me apetece. Pero si no te gusta hablarle al aire, ¿qué te parece esto? Sintió la arena revolviéndose bajo sus pies. Miró hacia abajo y vio líneas que se tallaban en ella. Al principio parecían aleatorias, pero luego empezó a surgir un patrón. El patrón se transformó en un rostro, el rostro de una criatura. Al terminar, reconoció ese rostro. Tú, dijo, señalando con el dedo el dibujo en la arena. Eras una de esas criaturas que me observaban en el mundo de los espíritus. Culpable, dijo la cara, y las líneas se movían mientras hablaba. ¿Qué haces aquí? Se supone que estás en el mundo espiritual. Estás parado en un desierto. Ahí es donde yo reino supremo. ¿Cómo podría reinar supremo si fuera un espíritu? Eso no importaba. ¿Qué quieres de mí? El rostro la miró con el ceño fruncido. Lo que quiero es que te vayas. Se supone que deberías andar vagando como un perrito perdido. Anda ya. Escuchar esas palabras despertó su terquedad. Puedo quedarme aquí si quiero. La risa del rostro resonó en el aire y la arena. Era casi inquietante que resonara a su alrededor. No te presiones, niña. Si de verdad fueras el avatar, podría detenerme y considerarlo una amenaza. Yo soy el avatar. ¿Lo eres? Preguntó. Abrió la boca, pero no salió nada. Su silencio se alargó más de lo que quería. Sí, eso pensé. Así que muévete. Se quedó mirando el rostro, sin comprender por qué había allí una hostilidad con tintes de burla. Nunca antes se había encontrado con ese espíritu. ¿Qué te hice? Preguntó. No es nada que hayas hecho. Es de lo que vienes. Es una larga historia que puede ser bastante destructiva si te das cuenta. ¿Qué? Eso no tenía ningún sentido. No te preocupes. Muévete ya. Sus pies obedecieron y volvieron a bajar por la duna del otro lado. Y cuando veas a ese imbécil, dile que venga a visitarme más a menudo. Echo de menos las discusiones verbales. Joder, nunca pensé que diría eso. Se dio la vuelta. ¿Qué? Pero el rostro había desaparecido. Estaba sola en el desierto otra vez. Su vagabundeo la llevó a un pequeño pueblo del Reino Tierra, uno de los lugares bajo el control de Kubira. Mientras caminaba por la calle, con las estrellas y la luna brillando a través de las farolas, miró a su alrededor. El lugar no parecía haber sido atacado por bandidos constantemente. Parecía seguro, normal. La gente seguía con sus vidas como si nada estuviera mal. No estaba segura de si debería sentirse feliz, de que fuera así o decepcionada por no haber sido ella quien les había dado seguridad. Cuando miró calle abajo, vio al avatar allí de pie. La observaba fijamente, todavía juzgándola. Pero entonces hizo algo diferente. Se giró y se metió en un callejón. Korra lo vio irse, pero decidió algo. Voy a terminar con esto, declaró. Persiguió la figura por el pueblo. Por los callejones y los tejados. Nunca la alcanzó. Siempre estaba fuera de su alcance, a la vista de ella un par de segundos antes de seguir corriendo. Para cuando Korra se detuvo, estaba encaramada en un tejado al otro lado del pueblo. No la veía por ningún lado. Lo que se veía eran personas entrando en un almacén. Una de ellas se giró y la miró. Era el avatar. Un momento estuvo allí, y luego desapareció cuando una pareja pasó frente a él. Quizás entró. Saltó a la calle y se dirigió al almacén. Resultó ser un ring de combate. Dentro del ring estaba el avatar, luchando contra su oponente y venciéndola con facilidad. Cuando sonó la campana y el público vitoreó, la miró con la misma mirada crítica. Ella le devolvió la mirada un largo instante. Luego se giró hacia un chico que estaba más cerca del ring que nadie. Disculpe, dijo, acercándose a él.
¿Con quién hablo para subir al ring? Se detuvo y la miró arqueando una ceja. Háblame tú. Bien. Quiero entrar. ¿Sabes hacer tierra control? Señaló el anillo con la cabeza. Solo tierra control. Puedo. La miró de arriba a abajo. No pareces una maestra tierra. Ella dejó de sonreír. Me parezco a mi mamá. ¿Es un problema? No, no. No hay problema. La observaba detenidamente. ¿Te había visto antes? No, dijo secamente. No quería que pensara que era el avatar. Entonces, ¿puedo entrar o qué? Volvió a mirar el ring. El combate de abajo estaba llegando a su fin. Sí, puedes participar en el próximo combate. Empezó a escuchar cuánto podría ganar según su resistencia, su rendimiento o si ganaba. Ella no prestó mucha atención a lo que decía. Estaba más concentrada en el ring, en el avatar que estaba allí. En cuanto entró al ring y sonó la campana, su oponente la aporreó. Ni siquiera pudo contraatacar. No ayudó que, en algunos momentos, su visión se duplicara, el público se desvaneciera, y su oponente a veces era el avatar, a veces no. Todo era confuso y confuso. Pero no se dejó vencer. Si la derribaban, se pondría de pie. ¿Eso es todo lo que tienes?, exigió. La figura se tambaleó hacia adelante, blandiendo la cadena como si fuera un látigo. Rodó para apartarse y le lanzó una piedra. Por un instante pareció que la piedra la había golpeado en el estómago, pero luego se apartó rápidamente. Entonces, voló por los aires, lanzando una piedra aún más grande hacia ella. Korra no la vio hasta que la golpeó en la cara. Cayó al suelo con fuerza, por el suelo, hasta chocar contra la pared. Cayó a 4 patas. Intentó levantarse, seguir luchando. Pero ya no le quedaban fuerzas. Se desplomó y su visión empezó a desvanecerse. Lo último que vio fue la figura volviéndose hacia su oponente, levantando los brazos en señal de victoria, y al anunciador anunciando: tenemos un ganador. Fin del flashback. Así fue como terminó siguiendo a un cachorro fuera del pueblo. Amaneció y luego el sol se elevó, dándole al mundo otra mañana. No se detuvo a observarlos, solo los vio después de que pasaron. Estaba más concentrada en seguir al cachorro por el camino. Al subir otra colina, se detuvo. Frente a ella, colina abajo, estaba el pantano brumoso. Sabía que había estado fuera del pueblo, pero no lo había notado hasta ese momento. ¿Por qué me trajiste al pantano?, le preguntó al cachorro. Este no dijo nada y optó por correr colina abajo hacia el pantano. Korra la siguió. En cuanto pasaron del campo abierto al pantano, hubo un destello de luz. Cuando desapareció, también desapareció el cachorro. En su lugar había un espíritu. Pero no era un espíritu cualquiera. Espera, te conocí en el árbol del tiempo, dijo, deteniéndose. Había sido el mismo espíritu que se había subido a su regazo. Deberías haberme dicho quién eras. Si lo hiciera, ¿me habrías seguido?, preguntó, girándose para mirarla. No, no lo haría. Por eso hizo esto. Entiendo. ¿Pero por qué me trajiste aquí? ¿Qué voy a encontrar en el pantano? No es un qué, sino un quién. Despegó agitando sus hojas y voló más adentro del pantano. El pánico la invadió al verlo alejarse. No, espera. Se adentró en el pantano, apartando las enredaderas que se interponían en su camino. Vuelve. Corrió sin pensar, intentando alcanzar al espíritu. Pero ya no estaba. Al salir de entre las enredaderas, tropezó con un tronco y cayó en un charco de agua. El avatar estaba allí, esperándola. ¿Cómo podía estar ahí? El miedo la invadió mientras se ponía de pie. ¿La habría guiado el espíritu hacia una trampa? Empezó a retroceder, lista para darse la vuelta y huir. Solo estás en mi mente, le dijo a la figura. No eres real. Como para demostrarle que estaba equivocada, la figura le lanzó fuego. Fue un movimiento que la tomó por sorpresa y la hizo volar por los aires, gritando. Solo se detuvo cuando su espalda golpeó un árbol y luego cayó al agua. Le escocían los ojos de estar abiertos bajo el agua. Sacó la cabeza justo a tiempo para ver la figura salir de las enredaderas hacia ella. No había terminado. Su pánico se tiñó de ira. Dobló el agua bajo sus pies y se la arrojó a la figura. Pero cada vez que un arroyo estaba a punto de impactar, se desdibujaba como niebla y se apartaba rápidamente. Luego contraatacaba con fuego, luego con agua y luego con una gran roca. Korra logró esquivar las dos primeras, pero la roca la impactó de lleno en el pecho. Fue derribada y, al tambalearse, cayó en un agujero, gritando de miedo al caer. La figura saltó al agujero con ella, lanzando un arco de fuego. Ella lo esquivó por segundos, rodando a un lado al tocar el suelo.
Se puso de pie, pero el agua la derribó de nuevo al impactarle la espalda. Aterrizó en el barro y su mundo quedó cegado por un instante. Salió del barro y corrió de vuelta al claro. La figura la persiguió, controlando el fuego. El calor en la nuca le advirtió de lo que se avecinaba. Agachó la cabeza, dejando pasar el fuego. Giró a medio paso y le lanzó un duro trozo de barro. Sin esperar a ver si surtía efecto, saltó en el aire y controló el aire para elevarse más de lo debido. Aterrizó en la rama gruesa de un árbol y saltó hacia la siguiente, más arriba. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, a punto de tocar las enredaderas que cubrían la rama, sintió algo frío y metálico alrededor de su tobillo, intentando tirarla hacia abajo. Era el avatar, usando la cadena para tirarla a tierra. ¡No! Pensó, aferrándose a una liana y aferrándose con todas sus fuerzas. Se convirtió en una lucha entre la liana y la cadena. Miró hacia abajo y vio algo que la horrorizó. El suelo bajo el avatar se estaba transformando en mercurio. Intentaba arrastrarla hacia abajo. Intentó volver a la rama, luchando por apoyar el pie en una liana, pero la cadena seguía arrastrándola hacia abajo. Su agarre en la liana se deslizó unos centímetros. Volvió a mirar hacia abajo. El avatar se estaba derritiendo en el mercurio. Comprendió que le pasaría lo mismo si la bajaban del árbol. Luchó con más fuerza para alcanzar la rama, para ponerse a salvo. La seguridad le fue negada. La cadena venció y la tiraron al suelo, gritando sin parar. Golpeó el mercurio y este empezó a engullirla. Luchó por liberarse, pero el mercurio fue más rápido, azotándola a los brazos y tirándolos hacia abajo. Luego cubrió sus hombros, obligándola a bajar el peso de su cuerpo. Iba a morir. Concentró todas sus fuerzas en un último movimiento, extendiendo la mano para que alguien la tomara y gritando ayuda. Pero no había nadie que la ayudara. El mercurio la arrastró a sus profundidades. No podía respirar. Sentía que todo se oscurecía. Y entonces lo hizo. Cuando Korra volvió a abrir los ojos, se asombró de poder hacerlo. Estaba en una cueva con solo un agujero en el techo que dejaba entrar la luz de la luna. Estaba en una cama, completamente desnuda. Al incorporarse, la sangre le salió a borbotones, provocándole dolor de cabeza. Miró a su alrededor y vio que la cueva parecía habitada. Había estantes instalados en las paredes, con cosas sobre ellos. También se oía el sonido de un fuego que ardía lentamente y un líquido que se removía. Había alguien de pie junto a una olla, cerca de la entrada. No podía ver quién era porque las sombras de la cueva ocultaban detalles, salvo que estaba de espaldas a ella. ¿Te sientes mejor?, preguntó la voz de una anciana. ¿Dónde estoy?, preguntó Korra. ¿Qué pasó? Esperaba que pudieras decírmelo. Te encontré desmayado en el barro. Entonces no había mercurio. ¿Fue solo una alucinación? ¿Cómo supiste que estaba ahí fuera? Estoy bastante al tanto de lo que pasa por aquí. ¿Qué te trae por el pantano, por cierto? Un espíritu me trajo hasta aquí y me dijo que debía encontrar a alguien. ¿Eres tú? No lo sé. Pero si tus sentidos de avatar te llamaron aquí, probablemente deberías hacerles caso. Oyó la única palabra reveladora. Espera, ¿me reconoces?, preguntó, levantándose de la cama. En cierto modo. Éramos buenos amigos en tu vida anterior. ¿Qué? Empezó a caminar hacia ella, doblando una pequeña hoguera en la mano para iluminarlas. La otra persona en la cueva se giró para mirarla. Era una anciana, como su voz sonaba. Su cabello plateado le caía por la espalda y los lados del rostro sin ninguna preocupación. Tenía los ojos nublados, pero aún así logró mirarla como si pudiera ver. Había una leve sonrisa en sus labios, como si le divirtiera lo que pudiera pasar. Korra se quedó paralizada, mirando ese rostro. Nunca lo había visto en persona. Solo lo había visto en libros y fotos. Pero ella conocía ese rostro. Lo había visto en la vida de Aang. Ella conocía esa cara. No puedo creerlo, susurró Top. El maestro Tierra Hyogo rió entre dientes. Me alegra verte de nuevo, pies brillantes.